Un saludo muy especial para todos los estudiantes del Instituto Bíblico Avivamiento Pentecostal. Estamos preparando la clase para el día 14, lunes 14 de noviembre, en el programa de Zoom, en el sistema de Zoom que tendremos a las 7:10 de la noche. El título de la enseñanza es La multiplicación en el secreto de la creación y en el plan de la extensión del Evangelio por todo el mundo. El punto que vamos a tratar el día de hoy es el cuarto punto que hemos venido estudiando, que hemos determinado y definido como la cuarta clave, que dice exactamente en el versículo 20 del capítulo 28, que dice exactamente enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando la Escritura dice os he mandado, se está refiriendo al texto del versículo anterior. Todos sabemos, los que tienen alguna idea sobre el concepto que hemos estado estudiando en los últimos días, el concepto de la hermenéutica. Hay una norma en la hermenéutica que enseña que no se debe estudiar la Biblia ni cualquier parte de las Escrituras por versículos o por algunos textos mancomunados, unidos, sino que se debe estudiar como un todo. Y la razón es muy sencilla. La Biblia no fue escrita ni por capítulos ni por versículos. Ni por capítulo, porque en el siglo 800 se estableció la división, y eso lo estableció la religión que tomó el mandato, la dirección, el influjo, el control de la predicación de la palabra de Dios, el manejo de las Escrituras, y lo dividió en capítulos para facilitar mucho más el estudio de las Escrituras. Y en el siglo XII, a partir del siglo del año 1200, del siglo XII, ya se dividió en versículos, pero la Biblia no se divide en versículos. Estamos estudiando un todo que se encuentra prácticamente en la Gran Comisión, se encuentra inclusive no desde el versículo 28, sino desde el versículo 10 del capítulo 28. Es un todo, es una narración de cómo llegaron a ese lugar, cómo se encontraron con el Señor, y luego las palabras finales que hemos estado estudiando. Las palabras finales las encontramos en el texto, que voy a citarlo porque debemos manejarlo, tenerlo tan claro e inclusive memorizado. Lo voy a mencionar. Y Jesús se acercó a los 11 y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Ese es su mandato, porque tanto el verbo ir y hacer están conjugados, es un participio conjugado en forma imperativa, que denota, que muestra, que instituye que es un mandato. Es una orden que Dios ha establecido. El Evangelio no debe llevarse porque simplemente queramos o no queramos hacerlo, porque tengamos o no tengamos tiempo. Es un mandato. Dios llama a una persona y esa persona tiene que cumplir, tal como Pablo lo dijo: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. En eso consiste el éxito de la Gran Comisión, en que lo que Él promulga no es un favor que está pidiendo. Él llama a quien llama y le encomienda la misión como un mandato. Ir y hacer. ¿Qué es lo que en esta comisión que el Señor les está dando a sus discípulos, que es el testamento final, son sus palabras póstumas? Es lo último que les encarga, y para Él es lo más importante. Es el resumen de todo el trabajo que el Señor ha hecho con ellos, e inclusive es el punto culminante incluso desde antes de la fundación del mundo, que incluye la muerte, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Todo es un plan diseñado por parte de Dios, que incluye su muerte y que incluye la forma, el sistema para promulgar esa muerte y mostrarle al mundo
el efecto de esa muerte, que es salvación para todos los seres humanos. Entonces hay un mandato, y ese mandato es ir y hacer. El ir, hay que ir. ¿A dónde? A donde corresponda, a donde Dios nos lleve, a donde Dios nos indique a través. Por eso es tan importante el Espíritu Santo en todo este proceso de la predicación del Evangelio por todo el mundo, porque Él es el que va indicando, el que nos va moviendo, el que nos va enseñando, el que nos va dando palabra. El Espíritu Santo es central, es el eje central de todo este sistema de salvación para el mundo. Ir y hacer discípulos son dos mandatos, y son dos mandatos que vienen de parte del Rey del Universo, de quien tiene toda potestad en el universo. Pero si usted sigue y continúa con el texto, dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Pero eso, ahí termina el versículo 29, versículo 19. Pero en el 20, que es parte del mismo texto, no es algo dividido. Y ese es el problema, que mucha gente ha considerado que la Gran Comisión es solamente ir y hacer discípulos y bautizar a las personas. Y hasta ahí terminó la Gran Comisión. Y en la realidad no. En la realidad el versículo 20 hace parte de ese mandato de parte del Señor. Ir y hacer discípulos. Luego dice: bautizándoles. Y en el versículo 20, enseñándoles. ¿A quiénes? A esos discípulos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué fue lo que les mandó? Algunos piensan que es todo el evangelio que ustedes encuentran en los 4 evangelios, o lo que está escrito en toda la Biblia. No, Señor, estamos hablando objetivamente respecto a un mandato de Dios, respecto a una gran comisión que Dios les entrega a esos 11. Estamos hablando de eso, no de todo lo que en la Escritura hemos oído, hablado, consejos, enseñanzas, revelaciones. No, está hablando de un mandato que acaba de mandarles, que acaba de imponerles, que se encuentra en el versículo 19, que dice: ir y hacer discípulos. En otras palabras, a esos discípulos que ellos tenían que formar, había que enseñarles a guardar, que significa cumplir, obedecer, hacer. Y entonces, ¿qué fue lo que les mandó? Escuchen bien el texto. Escúchenlo. Enseñándoles a esos discípulos que ellos iban a ganar, que guarden todas las cosas, guarden es obedecer, todas las cosas que os he mandado a ellos 11. ¿Qué fue lo que les mandó? Devuelva hacia el versículo anterior y ahí encuentra el mandato. Ir y hacer. En otra palabra, toda persona a la que nosotros hacemos discípulos, simplemente tenemos que hacer lo mismo que nos mandaron a nosotros, mandarles a ellos también, ir y hacer discípulos. Y si esos discípulos van y hacen otros discípulos porque están cumpliendo el mandato de Dios, entonces ellos a la vez a esos discípulos les dicen: ir y hacer discípulos. Y si esos vuelven y hacen discípulos, porque esta es una red que se ha venido formando, es la red de la cual le habló el Señor a Pedro: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Nosotros no tenemos redes para pescar peces del mar, pero el Señor nos ha mandado a pescar peces, las almas perdidas que deambulan en ese mundo, rumbo al precipicio, rumbo a la condenación, sin ninguna esperanza, más que lo que podamos hacer por ellos a través de la predicación del Evangelio. Espero que esto haya quedado claro. Sin embargo, voy a tratar en este capítulo que eso quede totalmente claro en el propósito que nosotros tenemos de clarificar totalmente, entender, comprender totalmente el sistema que todos los predicadores, evangelistas, misioneros,
y misioneras, que todos los que estamos dispuestos a seguir este mandamiento del Señor, lo tengamos absolutamente claro. Es que de aquí es que depende el éxito de la misión que nosotros tenemos encomendada. Iniciemos entonces con la enseñanza. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 19, repito otra vez, hasta que esto quede claro: id y haced discípulos y bautizarlos. Pero en Mateo 20, que es el versículo que sigue, el Señor nos revela qué se debe hacer con quienes son hechos discípulos, porque uno de los problemas que siempre hemos tenido es que creemos o hemos creído, y ese es el error multitudinario de miles y miles de pastores en el mundo, que no han entendido realmente el concepto de la Gran Comisión. Ellos creen que el mandato es para un pastor, el mandato es para algunos que quieran cumplir y obedecer esta Gran Comisión. Se hacen discípulos y después de que se hacen discípulos, lógicamente se bautizan. Hay algunos que se bautizan primero por el llamamiento tan grande que tienen y luego son hechos discípulos. Aquí el orden indicado no es el que Dios o el que el Señor establece como un todo. Hay casos que nosotros conocemos de personas que oyeron hoy el Evangelio y hoy mismo tomaron la decisión de ser bautizados e inmediatamente comienzan un proceso de discipulado. En este texto el Señor nos revela qué se debe hacer con quienes son hechos discípulos y son bautizados. El versículo 20 dice, a esos discípulos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero, ¿qué les mandó el Señor a ellos? El texto de Mateo 28, 20 contiene una interpretación subjetiva, es interna, se entiende inclusive por revelación, y una respuesta tácita, directa, concluyente, la cual encontramos en el versículo anterior según la ley del contexto de la hermenéutica. La ley del contexto dice, cada que usted lea un versículo, mire el anterior y mire el posterior. O mire los versículos anteriores o mire los versículos que siguen a ese texto. Si usted se va a la ley de la hermenéutica, en el texto anterior del 20, que es el 19, lo que el Señor les mandó a ellos, mandó, la expresión mandó, porque es un mandato, les dijo, id y haced discípulos y bautizarlos. Ellos debían enseñar a sus propios discípulos exactamente lo que el Señor les había mandado a hacer, precisamente a ellos mismos. En otras palabras, Jesús envió a sus discípulos para que hicieran discípulos y les enseñaran a estos a ser discípulos y así sucesivamente hasta alcanzar lo último de la tierra. Es que al hacer discípulos, no solamente ellos tenían que hacer discípulos, sino que eso incluía el mandato para esos nuevos discípulos. ¿Y cuál era el mandato que Dios o el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos? Ir y hacer discípulos. Como vimos en el capítulo primero que se les recomendó que estudiaran en la clase pasada, la Gran Comisión de Mateo 28, 18, 19 y 20, sin las instrucciones finales de enseñándoles a quienes se bautizan que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿qué fue lo que les mandó? Ir y hacer discípulos, sería incompleta e improductiva la Gran Comisión. El contenido de la Gran Comisión nos muestra dos clases de enseñanzas. Primera, la que Jesús impartió directamente a sus discípulos, en la que les dice a sus propios discípulos, a esos 11, en la que les dice, id y haced discípulos y bautizarlos. Mateo 28, 19. La segunda, la que los discípulos impartirían a sus propios discípulos, en la que les enseñarían a hacer lo que el Señor Jesús les había mandado a ellos, ir y hacer discípulos y bautizarlos. El mandato completo era ir y hacer discípulos y bautizarlos. Y luego
mandarlos a hacer exactamente lo mismo que el Señor le mandó a ellos. En otra palabra, ir y hacer discípulos. Esto se convierte en una espiral, en una red de pescar peces. Así de sencillo es esto. Si analizamos un poco más a fondo el contenido de estas dos clases de enseñanzas, la enseñanza a sus discípulos, los discípulos del Señor y la enseñanza de los discípulos, encontramos que el propósito de la Gran Comisión es que cada persona que se añada a la iglesia debe ser formado como discípulo y luego se le debe ordenar que lleve el mensaje a otros tantos. Jesús enseña a sus discípulos a enseñar a otros. Ese es el orden que nosotros tenemos que instituir, que se ha pervertido, que se ha perdido, que se ha extraviado del contexto original de la era apostólica, de la época apostólica. Ellos lo entendieron perfectamente, de tal manera que ellos llegan a todo el mundo. Y en la realidad, si usted mira el historial de los 11 discípulos del Señor, solo uno murió de viejo. Inclusive, hay algunas historias que mencionan que al final de los días Juan fue asesinado. Pero dejémoslo así, porque a Juan lo vemos anciano, recibiendo la revelación del Apocalipsis, y la Biblia no nos muestra, pero la historia eclesiástica nos muestra la muerte trágica y terrible de los otros días. Fueron muertos a espada, crucificados, quemados, en fin, fue una muerte bastante trágica, lo que nos indica que ellos no lograron ir hasta todo el mundo a llevar el Evangelio como recibieron el mensaje. Pero el sistema les enseñaba: ustedes avancen, hagan discípulos a donde lleguen, y esos discípulos deben ser enviados con la misma expresión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ellos avanzarían otro tanto, y esos a la vez avanzarían otro tanto, y esos a la vez, y así fue que se metieron a todo el mundo. Ya en el siglo, terminando el siglo I, prácticamente el Evangelio había sido llevado a todo el mundo. Alabanzas al nombre del Señor. Sin micrófonos, sin internet, sin sistemas de duplicación como hoy en día tenemos este sistema de la imprenta, sin radios, en fin, ese fue el sistema que el Señor diseñó para la época. Bueno, la ventaja es que hoy tenemos una cantidad de mejoras, de avances tecnológicos para llevar este evangelio. Es decir, si el evangelio había que llevarlo en un burro, se llevaba en un burro, en un caballo, en una embarcación desvencijada, a pie. Es decir, a veces el Señor le tocó trasladar a sus discípulos a través del Espíritu Santo, llevándolos de un lugar a otro. Eso fue la traslación que muchas veces le tocó hacer el Señor. Entonces, hoy en día tenemos, gracias a Dios, este instrumento del Internet, por el cual en este día les estoy enseñando la clase del día de hoy. Luego la estaremos transmitiendo por Zoom, y luego por fanpage, y luego la estaremos promulgando a través de WhatsApp o a través de Facebook, en fin. Dios no descarta ninguna forma en la que prediquemos este evangelio. Ese era el sistema que se utilizó en ese tiempo, y es el sistema para todos los tiempos. El evangelio debe promulgarse de tal manera que el que lo reciba debe llevarlo a otro, y ese a otro, y ese a otro. Esta es una carrera de relevos. En los Juegos Olímpicos hay una carrera que se llama posta 4x4 o 100x4,
y consiste en llevar una posta, ellos lo llaman testimonio, es una posta que el atleta avanza 100 metros, se le entrega al otro y el otro la recibe y avanza 100 metros y luego se le entrega. Esta es una carrera igual, la carrera de relevos. Yo avanzaré hasta donde mis fuerzas me den. He trajinado casi 50 años, prácticamente 50 años predicando este evangelio. Llevo predicando 50 años este evangelio. Y gracias a Dios, pero yo no he podido avanzar por todo el mundo. Pero a donde he ido, he podido hacer discípulos. Y esos seguramente han avanzado otro tanto más y esos otro tanto más. Lo que me permite en este momento estar consciente de que el evangelio que yo he predicado ha sido llevado inclusive a los 5 continentes. Tengo evidencia de que mis libros han sido llevados a todos los continentes. Alabanzas al nombre del Señor. Jesús enseña a sus discípulos que deben enseñar a la vez a sus discípulos. Y estos a la vez debían enseñar a otros, tal como lo indicó el apóstol Pablo a Timoteo. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo recibió el mensaje del Señor. Listo. Pablo le dice a Timoteo, se lo da a él. Timoteo es un discípulo de Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo encarga a hombres que sean idóneos. Hombres idóneos para enseñar también a otros. El Señor le habla a Pablo. Pablo le habla a Timoteo. Timoteo le habla a hombres idóneos. Los hombres idóneos tenían que hablarlo a otros. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 17. La Biblia dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que escucha, diga, ven, y el que escucha, diga, ven. El Señor dijo que lo que escucháramos en lo oculto, nos subiéramos a las azoteas y lo publicáramos, lo expusiéramos, lo proclamáramos desde las azoteas. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí, Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a otros. En otra palabra, a hombres que sean idóneos, para que ellos también le enseñen a otros, y así sucesivamente. La gran comisión de Juan se resume en las siguientes palabras, es decir, la comisión que nosotros estamos estudiando es la de Mateo, pero la de Juan dice, es muy corta. Como me envió el Padre, dice el Señor Jesús, así también yo os envío a vosotros. Esto es una duplicación de envíos continuos, constantes. Juan nos complementa un poco más sobre esto cuando escribe, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Apocalipsis 22, 17. En este texto se nos enseña que todo aquel que oye el llamado de Dios, ven, debe repetirlo también a otros. Y eso lo encontramos en Mateo 11, 28 y en Isaías 55, 1. Y ahí están los textos en el manual. Jesús había estructurado en sus discípulos una iglesia que desafiaría los poderes de la muerte y del infierno. Había empezado con un pequeño grupo de hombres y mujeres, como lo había enseñado a través de la parábola del grano de mostaza, que crecería en tamaño y fuerza hasta convertirse en un árbol que daría sombra a muchas aves. Todo comienza con un grano. Eso está en Mateo 13, 32, Marcos 4, 32, Lucas 13, 18 y 19. Jesús pudo ver de antemano a través de su plan maravilloso de duplicación o de multiplicación o de replicación, como usted quiera entenderlo o como usted quiera llamarlo, como su nombre sería proclamado en todo el mundo a través de un sistema de replicación, duplicación o de multiplicación. Ese pequeño número de creyentes, 11,
algún día llegaré a ser la iglesia universal. Lograrlo no sería cuestión de poco tiempo. Y cuanto fueran los momentos difíciles, la victoria al final ya estaba asegurada, según el texto de Mateo 16-18. No interesa cuán insignificante sea el número con que se comience una obra. No importa, muchos hemos comenzado con 1, con 2 o 3, y al final hemos terminado con iglesias muy grandes. Todo comienza con un grano de mostaza. No importa, no interesa cuán insignificante sea el grupo que comience, con tal que se reproduzcan y enseñen a los nuevos creyentes a reproducirse. De esta manera, la iglesia llegaría a ser una iglesia triunfante y victoriosa, como fue la iglesia que nació el día de Pentecostés. Los discípulos eran la vanguardia de su maravilloso proyecto para salvar el mundo. Por la palabra de ellos, Jesús esperaba que otros creyeran en él. Juan 17:20. Y que estos a la vez llevaran la palabra a otros, hasta que el mundo pudiera conocerle. Juan 17:21-23. Fueron ellos quienes al multiplicarse hicieron patética, clara, real, toda la obra de Cristo en la tierra, plasmándola en los corazones de los nuevos creyentes y enseñándoles a ellos a hacer lo mismo que Jesús les había mandado precisamente a ellos. Esta fue la más grande garantía que el plan maestro del Señor se llevaría a cabo, se cumpliría conforme a su propósito redentor. Los discípulos debían tomar su semejanza con Cristo a través del Espíritu Santo, llevarla por toda la tierra y duplicarla en el corazón de tantos en el mundo como ellos estuviesen dispuestos a multiplicarse. Solo a través de ellos y otros como ellos es como sería posible continuar la campaña de expansión universal que Cristo había iniciado en Jerusalén. Ese era el método que generaría a su paso una poderosa fuerza espiral capaz de atraer todo lo que se encontrara a su paso, según San Juan 12:32. La Gran Comisión es una maravillosa carrera de relevos, como lo acabamos de analizar, que permitiría a quienes la iniciaran, debían llegar hasta donde sus fuerzas lo permitieran, pero de allí otros llevarían el Evangelio al avanzar un poco más, y luego otro poco más, y así sucesivamente, hasta lo último de la tierra, hasta alcanzar los confines, los últimos rincones de este mundo. Los discípulos por sí mismos nunca hubiesen podido hacerlo, porque ellos no tenían ni idea, no tenían sistemas, ni siquiera eran personas estudiadas para implementar un sistema por sí mismos. El sistema lo traía el Señor dentro de ese programa de discipulado que hizo con ellos. Los discípulos por sí mismos nunca hubieran podido hacerlo por sí mismos, pero el plan maestro del Señor, a través de su sistema de multiplicación, lo hizo posible. Alabanzas al nombre del Señor. Hay algo que me he detenido y he tenido mucho que pensar en esto, y es que por causa de la ignorancia, de no tener el conocimiento claro de lo que realmente fue el sistema maestro, el plan maestro de la salvación, que consistía en duplicar el conocimiento en la medida que íbamos avanzando a través de nuestros discípulos, y estos a otros, y estos a otros. No saberlo ha llevado a que muchos pastores, lamentablemente en su ignorancia doctrinal, en su ignorancia respecto
al concepto que de mejor debiera estar claro y preciso en nuestras mentes, no lo está. No tener claro qué hacer. Estar en este mundo. No tener claro qué hacer con aquellos que se hacen bautizar. Que todos los que llegan al conocimiento de la verdad y se integran a una iglesia, no tener claro qué hacer con ellos, es uno de los más graves factores de inutilización, yo podría decir de desperdicio, para cientos de miles de creyentes en las iglesias del mundo. En muchos casos, tal desperdicio llega al factor de la muerte espiritual de muchos creyentes. Esas multitudes permanecen inactivas en nuestras congregaciones, en espera de que alguien les dé sentido a su llamamiento. Mucha gente cree que el objetivo del llamamiento que el Señor hace a sus vidas es permanecer en una silla, en una banca, amontonados en un templo. Muchos creen que esa es realmente la vida cristiana. La iglesia no puede darse el lujo de tener ese inmenso ejército de hombres y mujeres abandonados en inoperancia, mientras afuera miles son conducidos a la condenación eterna, porque no tiene quien les predique, no tiene quien les hable del Señor. Generalmente los patrones y sistemas que nosotros mismos nos hemos inventado ignorantemente, desconociendo que el sistema ya está hecho, definido, preparado, enseñado por el Señor. Muchos creyentes, lamentablemente, con esas reglas, con esa clase de cultura y de formación ya preestablecidos, obstaculizan el verdadero sentido que Cristo le dio al desarrollo y formación de cada creyente, limitándole, subutilizándole, mal utilizándole, de tal manera que muchos de ellos, quienes pudieron ser grandes siervos de Dios, hoy se hallan desaprovechados e inutilizados. Pareciera que para muchos pastores y líderes cristianos la única escuela de formación que conocen, fuera de bautizar y amontonar, es esa. No existe más para ellos. ¿Será posible que Dios traiga tantas personas a la iglesia para ser abandonadas y dejadas en el más completo ostracismo y olvido? ¿Será posible que ese sea el llamamiento de Dios para tantos que el Señor trae a su mies para luego ser abandonados en el más completo ostracismo y olvido? ¿No es triste todo esto? Que esas multitudes dependan de pastores y líderes ignorantes que no tienen la menor idea de lo que es el discipulado. Muchos líderes cristianos, sin darse cuenta, mantienen en sus templos a cantidades de creyentes que son atados a una silla por largos periodos de tiempo. Algunos incluso durante toda su vida, gente que permanece 20 hasta 30 años, sentados, atados, amarrados, encadenados a una silla, sin tener claro cuál es el concepto del llamamiento de Dios a sus vidas. Sin otra clase de argumento que no saber qué hacer con ellos por parte de estos pastores. No saber qué hacer con quienes Dios ha llamado a su iglesia para que les sirvan a sus mies puede significar el más triste desperdicio de almas. Una iglesia en tal condición es una iglesia atada que pronto se convertirá en un cuerpo inerte, cuyos miembros se irán paralizando y debilitando hasta morir. ¿Cuántos no se han apartado de la iglesia porque no han encontrado sentido a ese llamamiento, ni razón para estar en una iglesia? Muchos con el paso del tiempo se enmohecerán, se arrumbrarán, y otros simplemente desertarán, se irán por falta de actividad. Sin embargo,
Se encontrarán quienes luchen y busquen por sí mismos un lugar en la obra de Dios. Son pocos los que salen de esa esclavitud, de esa cárcel infernal a que han sido sometidos por mucho tiempo. Una iglesia sin actividad y sin movimiento es una iglesia que no crece. Y una iglesia que no crece es como agua estancada, nido de toda maldad y suciedad, en la que el ocio se convierte en cuna de vicios y malas actitudes. Una persona ignorada va condicionando su participación a la obra de Dios únicamente a la asistencia al templo los fines de semana y llenará con el tiempo su corazón de desinterés, enfriamiento, incapacidad, impotencia, indiferencia. Esa es la formación que están recibiendo miles y miles de personas estancadas en los templos. Sentirse ignorado y desatendido también puede ser motivo de sentimientos de culpa e inferioridad. Cuando no existe un sistema apropiado en el que a todos se les dé la misma oportunidad para el servicio a Dios, producirá sentimientos de amargura, envidias, resentimientos. Gran parte de las divisiones y rebeliones en la iglesia vienen de parte de personas frustradas porque nunca se les tomó en cuenta en las actividades de la iglesia. A eso es que hemos llegado con nuestra administración. Un creyente debe ser discipulado cuando aún es un niño espiritual. Todavía conserva su primer amor. Ese es el momento propicio donde la persona recibe todo lo que se le da, hace caso de todo lo que se le ordena, aprende todo lo que se le indica. Una persona en el primer amor es cuando aún mantiene fresca en su corazón su experiencia, está nueva, está reciente, su experiencia inicial con Dios. Ya después será muy difícil discipularlo, porque la desmotivación y la indiferencia habrán llenado su vida. La multiplicación es el producto de la bendición de Dios por la cual todo lo que Dios bendice se multiplica. Cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, los tomó en sus manos 7 panes y algunos pececillos y los bendijo dando gracias. Los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró 7 canastas llenas y eran como 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 15, 36, 38. Cuando Dios bendijo la primera pareja, dice la Escritura, que los bendijo Dios y les dijo, fructificad, repito, fructificad. Ese es el mandato de Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Génesis 1:28. Podemos observar que en estos 2 casos de multiplicación, el Señor bendijo tanto los panes y los peces como la primera pareja en el Edén, quedando absolutamente claro que la multiplicación se realiza por la bendición de Dios. El diablo resta y divide, nuestro Dios suma y multiplica. Esa es la diferencia. Una de las facultades, una de las características, una de las funciones que Dios tiene dentro de su inmensa gama de capacidades es la de multiplicar. Él es multiplicador. A lo largo de todas las Escrituras, Dios se ha propuesto mostrarnos el principio de la multiplicación como parte de su esencia y naturaleza divina. Se podría decir, sin lugar a dudas, que uno de los más poderosos atributos de Dios es la multiplicación, de la cual muy poco se habla como atributo, como parte de su naturaleza divina. El universo se expande cada día a través del sistema de fisión nuclear, en la que el átomo se parte
desde su núcleo, convirtiéndose en varios fragmentos semejantes, generando una explosión en cadena que multiplica la generación de energías y da lugar a nuevas estrellas, a nuevas galaxias y a supernovas. Cientos de ellas mueren, pero estas a la vez dan vida a miles de nacientes estrellas. Los científicos, especialmente los astrofísicos, no logran delimitar hasta el día de hoy la expansión del universo. Hasta el día de hoy es infinita, porque cada día se va expandiendo más y más por la acción del principio de la multiplicación de Dios. El ser humano se reproduce a partir del principio de la multiplicación celular. En biología, la multiplicación celular, que se llama mitosis es multiplicación, es un proceso que ocurre en el núcleo de la célula, que consiste en dividir equitativamente el material hereditario genético ADN. Después de la división interna del núcleo, sigue la división del espacio de la célula entre el núcleo y la membrana que envuelve la célula. Ese lugar dentro de la célula se llama citoplasma, dando lugar a la aparición de dos nuevas células. Una célula, a través de ese proceso, se convierte en dos a partir de esa primera célula. Esa célula se convierte en dos. En otras palabras, una célula desaparece, pero de ella nacen dos nuevas células. Y estas a la vez realizan el mismo proceso de multiplicación y así sucesivamente hasta que se convierten en miles de células. Esto también ocurre en el principio de la multiplicación de Dios. La célula madre es la célula que aparece el día de la concepción, cuando se une la célula femenina y la célula masculina, llamadas gametos, las cuales se entrelazan uniendo su ADN en los siguientes 3 días. Una sola célula madre da origen a la vida del ser que nacerá en los próximos 9 meses. Esa célula comienza su proceso de formación del embrión, el cual da a través de una multiplicación celular y de tal manera que una célula madre da lugar a 2 células madres. 2 células madres dan lugar a 4 células madres. 4 células madres dan lugar a 8. Y luego de estas 8 a 16, de 16 a 32, y así sucesivamente hasta convertirse en miles. Este fantástico proceso de la vida aún se encuentra en estudios por parte de los científicos. Este principio divino de la multiplicación también podemos observarlo a través de un haz de trigo. ¿Cuántos granos tiene un haz de trigo? ¿1,700? La verdad es que tiene muchos granos. Todos sabemos que un diminuto grano de trigo tiene el poder de multiplicarse. Un solo grano puede producir una planta y varios granos hacen un trigal. El potencial de un trigal se encuentra en un solo grano, uno solo. Sobre este principio el Señor se refirió cuando habló de su muerte. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Por si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. El poder de la multiplicación de Jesucristo pasó a sus discípulos después de su muerte, quienes a su vez debían producir frutos a 30, 60 y a 100 por uno, según Mateo 13:8. El crecimiento y la multiplicación son dadas exclusivamente por el don de Dios. Pablo lo dice de la siguiente manera: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es de Dios la salvación, es de Dios el sistema de la multiplicación y es de Dios el hecho que hoy tengamos salvación y vida eterna. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Hasta aquí la clase de hoy. Dios les bendiga.